Hola a todos, soy Hozuki. Les doy la bienvenida a este video de análisis y opiniones del episodio 19 de la cuarta temporada de Star vs las fuerzas del mal, The Right Way y Here to Help. Y sin nada más que decir más que alerta de spoilers, comencemos. The Right Way comienza donde terminó Ready I'm Fire, cuando el escudo de Eclipsa está a punto de ser roto por el guerrero solariano. Pero justo en ese momento es salvada por Star, que tras lograr quitarle al guerrero solariano de encima, le presenta a su equipo, formado por Kelly, Jorvi, Talon, Quirky, Rich Pigeon, Ponyhead y Seahorse. Star y Eclipsa llegan a la conclusión de que ese soldado se trata de Mina Loveberry. Ambas deciden enfrentarla, pero debido a su propia pelea, Eclipsa no es capaz de ir, por lo que Star y su grupo se disponen a buscar a Mina. Pero nada más empezar, Star pierde el control de su equipo, y se separan en dos grupos. En el grupo de Kelly, el primero en toparse con Mina es Quirky, cuando es atravesado por la espada solariana. Por otra parte, en el templo de monstruos, Eclipsa, con el objetivo de encontrar una cura para Globgor, busca en un libro de medicina mágica. En medio de eso, ella revela que Solaria, la creadora de los guerreros solarianos, era su madre. Sin embargo, lejos de encontrar una cura, quedan horrorizadas al descubrir lo que sucede cuando las heridas de las espadas solarianas llegan a su punto máximo. Volviendo con Star, cuando se encuentra con Mina, presencia cómo sus amigos van cayendo uno por uno. En el templo, Eclipse se encuentra organizando un plan para detener a Mina, que por sugerencia de Yana, decide usar explosivos. Regresando a la pelea, Star es la única que queda en pie, enfrentando sola a Mina, y tras escuchar las palabras de Ponyhead, que por una vez hace algo útil, logra crear una armadura de arcoíris gigante, y así poder pelear más a la par con Mina. En ese momento, los explosivos que Eclipsa y Yana reunieron, por un descuido caen antes de tiempo. Aún así, logran impactar con Mina, pero lejos de derrotarla, el humo de la explosión distrae a Star, lo que provoca que atraviesen su armadura de arcoíris con la espada solariana, lo cual hace que la armadura se desintegre. Y justo cuando está a punto de ser aplastada, Eclipse interviene e invoca al hechizo sin nombre, con el que logra derrotar a Mina, aunque causando un gran daño a los alrededores. Realizar este hechizo deja muy agotada a Eclipsa, y le revela a Star que en realidad fue su madre quien creó ese hechizo. En ese momento Marco llega, y después de un tierno reencuentro con Star, le dice que ese soldado no era Mina, y que la verdadera se aproxima junto a un ejército entero, para sorpresa de todos. Lo primero que me llamó la atención de este episodio es que el grupo que lleva a Star a pelear contra el guerrero solariano recuerda bastante a los Magníficos 7, aunque a diferencia de su enfrentamiento contra Meteora, donde pudieron resistir bastante, aquí son rápidamente derrotados. Puede que se deba a la falta de sus mejores miembros, Tom, Hekapu y sobre todo Marco para liderarlos. El haber subestimado a su oponente, sumado a su falta de un plan, fue lo que hizo que fracasaran de esta manera. Parece que a Star aún le falta mucho para llegar a ser una buena líder. Un detalle que me gustó mucho fue que el libro donde Eclipsa busca una cura para las heridas de Globgor fue escrito por Emily Kilbottom, la mejor amiga de Crescenta la Ansiosa, que como es mencionado en el capítulo de esta última, uno de los sueños de Emily era ser doctora. Me llamó la atención, aunque creo que a estas alturas todos lo sabían, es que es la primera vez que Eclipsa se refiere a Solaria como su madre. Según lo que se describe en el libro de hechizos, solo se tenían la una a la otra, por lo que tenían una relación muy cercana. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes, y aunque es evidente el cariño que Eclipsa todavía le tiene, también sigue siendo muy difícil para ella afrontar todo el daño que hizo su madre. Eclipsa también explica el por qué ya no hay guerreros solarianos, ya que según ella, se destruyeron a sí mismos. Lo que da a entender que para el momento en el que ella gobernó, vio a muchos de ellos autodestruirse, lo cual explica por qué a pesar de todo el poder que ellos tenían, tardaron casi 3 generaciones en acabar con la guerra, ya que cada vez eran menos, además de bastante inestables. Pero definitivamente mi parte favorita del episodio fue cuando Eclipsa convoca al hechizo sin nombre. Me llamó la atención que revelara que la creadora de ese hechizo en realidad fue Solaria. De hecho, en el libro de hechizos, ella se refiere a él como el hechizo de aniquilación total, el cual describía como su hechizo más poderoso,
Y ahora vemos por qué. Lo que yo interpreté es que Eclipsa usó como base el hechizo de su madre, para crear el hechizo que le dio a Moon para acabar con seres inmortales, ya que aunque no utiliza las mismas palabras para convocarse, y el daño no es tan grande, los versos son similares, y en ambos aparece la mariposa con un cráneo, e incluso existe un contrato, ya que al igual que Eclipsa se lo pasó a Moon, Solaria se lo pasó a Eclipsa. Básicamente es como una versión más pequeña y menos potente. También quiero mencionar que me pareció muy tierno el reencuentro de Star y Marco, donde esta última hace referencia a lo que dijo Marco cuando alucinaba en el reino de la magia, lo que nos confirma que ella sí lo recuerda y que escuchó más de lo que parecía. La armadura de arcoiris que invocó Star, además de ser una referencia a los mechas japoneses o robots gigantes, cuando lo invoca parece hacer una referencia a la transformación de Sailor Moon, aunque cuando lo vi por primera vez me recordó a Jiro, del Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya. Aunque este episodio me pareció el más flojo de los 4, estuvo bien, continuando muy bien con la acción de Ready and Fire. Pasando a Here to Help, en un principio vemos a la princesa Penelope Spiderbite tras la visita a la familia de su novio, Slime, pero justo en ese momento es cuando llega el ejército solariano. Cuando Mina ve lo que le hicieron a su compañero, decide ir al templo de monstruos y darles un ultimátum. O se rinden y entregan Eclipsa y Glowgore antes de que el gallo que deja cante, o ella y su ejército atacarán. Eclipsa dice que no cree tener las fuerzas suficientes para volver a hacer el hechizo sin nombre, a lo que Star le responde que aunque fue muy útil para vencer a ese soldado, es demasiado peligroso y destructivo. En ese momento llegan Moon y River para ayudar. Moon revisa a los heridos y les informa que podrían ser curados en el santuario de la magia. Mientras tanto, River va a visitar a Glowgore y ver cómo se encuentra. En la sala de reuniones, y después de una charla privada entre Moon y Eclipsa, finalmente se organizan. Star se ofrece junto con Marco a ocuparse de los cerdos cabra, dejando a Moon y Eclipsa solas, donde Moon, de una forma algo amenazante, le dice a Eclipsa que lo mejor es que se rinda. En los establos, Star le confiesa a Marco que se siente muy abrumada por la situación, y culpable por haber involucrado a sus amigos. Marco, para animarla, decide seguir con el plan de liberar a los cerdos cabra. En medio de eso, Star aprovecha para decirle que en la dimensión de la magia él le confesó que la amaba, y aunque esto toma por sorpresa a Marco, acepta que es verdad. Entonces Star lo besa y le dice que siente lo mismo. Sin embargo, cuando regresan al templo, se encuentran con Moon y Eclipsa, amenazándose la una a la otra, y Moon revela que Mina en realidad trabaja para ella. Lo primero que creo que es importante señalar es la falta de capacidad de Eclipsa para ser reina, que de no ser por la llegada de Moon no tenía ni idea de qué hacer. También me gustó la escena donde Star le cuenta a Marco cómo se siente. Pocas son las veces que Star se para a pensar en las consecuencias de sus actos. Por eso, que en ese momento se dé cuenta de que fue por su culpa, por subestimar a su enemigo, por no tener un plan e ir a atacar de manera tan impulsiva, sus amigos son quienes pagaron el precio. Es algo que creo que tiene mucho valor, y siento que la mayoría no lo ha tenido en cuenta. Pero definitivamente el momento más importante del episodio es que finalmente el Starco se hizo canon. Pero la pregunta es si realmente estuvo bien llevado. Visto desde fuera, por así decirlo, me pareció algo evidente que a los escritores les faltó tiempo, pero en lo personal no creo que haya estado fuera de lugar. Hay que tener en cuenta que se encuentran en medio de una de las batallas más grandes de su vida. La misma Star estuvo a punto de morir en manos de un soldado solariano hace apenas unos instantes, lo que sumado a su gran impulsividad y sabiendo lo que Marco siente, no podía dejar escapar esa oportunidad. Así que no estuvo fuera de lugar. Además, era necesario que pasara en este momento, por lo que sucede en los próximos episodios. Tampoco fue algo forzado o sacado de la manga. La relación de Star y Marco es algo que lleva desarrollándose desde la primera temporada, y es uno de los ejes principales de la historia, aunque no se haya visto tanto en las últimas temporadas. Hay que tener en cuenta que se ha jugado con esta idea desde hace un tiempo. Tanto Star como Marco han manifestado sentir algo el uno por el otro en temporadas anteriores,
pero como creían que no eran correspondidos, preferían ignorarlos. De ahí que decidieran salir con otros. Creo que este tema da para un video entero, así que solo daré mis opiniones finales. Personalmente me encantó. Para mí, que nunca dejé de ser Team Starco, se siente como una victoria, y que todo el tiempo de espera valió la pena. Literalmente grité en la escena del beso, que obviamente es mi parte favorita del episodio. No necesitaba ser épico, no necesitaba ser perfecto, solo que pasara. Después de todo, el Starco definitivamente es el ship de la serie, solo por debajo del de Eclipsa y Globogor. Me gustó mucho la escena donde Star y Marco son rodeados por los cerdos cabra, lo que yo interpreté como una representación de los Starcos, viendo cómo al fin su ship se hace canon. Agradezco mucho que hayan hecho esto al menos un par de episodios antes del final, ya que siento que eso le da más valor a que Marco está ahí con las Butterfly, ahora que es novio de Star. También está lo de la traición de Moon, pero eso lo dejaré para el siguiente video. En general fue un buen episodio, que se enfocó más en los personajes y eso me gustó. El episodio 19 sigue bien con todo lo que dejó el episodio 18, siendo la primera parte del episodio enfocada en la acción, y la segunda en los personajes. Y lo más importante, ambos favorecen el conflicto que se verá en los próximos episodios. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, los invito a darle like y compartir. ¡Hasta la próxima!